Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día, viernes 3 de octubre, ya veré yo que fuera desde el libro de Baruch, el capítulo 1, versículos 15 al 22. El Señor nuestro Dios pertenece la justicia. A nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes y nuestros jefes, para nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado contra el Señor. Le hemos sido infieles y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, que nos mandaba a seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros, desde el día en que el Señor hizo salir a nuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy. Hemos sido infieles al Señor nuestro Dios. Queridos amigos, cuando bueno mandu aina peñan de yara iñande peñan de yara ñandera tere hija lleva a me embaba de siempre me embañan de pero naña ni veima iñande guave ñande yara. Queridos amigos, nos habla de la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Pero ¿y cómo va que pero y coa siempre lleva peñan de coepe la vergüenza. Peñan de yara en ondepe, peñan de no hina de dale será cambia mígena. Dale, ella forza mígena y gato anguaisa lleva ya pobe te coepe ajú. Pero sin embargo, la vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes y para nuestros jefes, es decir, coaventero eteañañe contaminaina. Coaventero eteaña y quejina ve corrupción, ve lleva la corrupción del alma, la corrupción del corazón. A obear entonces ñandelan dicatú y la ñaseja yajate non de otro. Y después, hemos pecado contra el Señor, le hemos sido infieles y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Fuimos infieles, queridos amigos. ¿Qué quiere decir ser infieles? ¿Qué significa no escuchar la voz del Señor? Escuchar, Shema Israel, obedecer, ella po veñan de yaro llorando, o peago y se la Shema Israel. Pa eiko la yei puruana, pa terminología pico la yei puruana, la ikatu hamuesha la yaye shakwamia, o sea, algo que nos toque. ¿Cómo tenemos que hacer para que nos sintamos tocados por Dios, para dar pasos importantes y decir, y bueno, aquí estamos, esta es la situación, esta es la realidad, hemos pecado contra el Señor, pero lo cambiase. Ahora cambiamos, oiga, ambas vea, a por quien deñan de yara, oreantoy, orenoy, jaco anga y orero ñepia ambaite, ¿verdad? Para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.